Hola, buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Caterine López, Erika Tascón, Alejandra Gutiérrez y Luis Impatá. Nosotras vamos a hablar sobre los riesgos eléctricos. Según la GTC 45, el factor de riesgo eléctrico se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad. Las señales que normalmente se utilizan en el riesgo eléctrico generalmente es un triángulo amarillo rodeado de negro con un rayito y ya depende de lo que puede decir peligro eléctrico, riesgo eléctrico, alta tensión, alto voltaje. Vamos a hablar sobre la electrización y la electrocución. La electrización es cuando a un cuerpo se le dota de propiedades eléctricas, es decir, adquiere cargas eléctricas y tiene un punto de entrada y un punto de salida. La electrocución es cuando esa persona que recibió esa corriente muere. Existen dos tipos de corrientes, la corriente alterna y la corriente continua. La corriente continua es la que mantiene con una misma magnitud y una misma dirección, con el lado positivo yendo hacia el lado negativo y el lado negativo yendo hacia el lado positivo. La corriente alterna no mantiene la misma dirección, entonces va a estar siempre rodando cíclicamente. En la corriente alterna existe el umbral de percepción. El umbral de percepción es el valor mínimo de la corriente que provoca una sensación en una persona a través de la que pasa esa corriente. El umbral de reacción es el valor mínimo de la corriente que provoca una contracción muscular. El umbral de no soltar o de agarrotamiento muscular es cuando una persona tiene sujetos unos electrodos y es el valor máximo de la corriente que impide a esa persona soltar. El umbral de fibrilación ventricular o cardíaca humana este umbral depende de la duración del paso de la corriente. El umbral de fibrilación en corriente continua es varias veces superior que en corriente alterna. El umbral de fibrilación ventricular es cuando la corriente está en el cuerpo y hace que el corazón deje de funcionar o tenga un paro cardíaco. Bueno, y ahora les voy a indicar cuáles son las tensiones en corrientes alternas. Muy baja tensión son tensiones hasta 50 voltios. La baja tensión está entre los 50 y 1000 voltios. Media tensión por encima de 1000 y hasta 33.000 voltios. Alta tensión por encima de 33.000 voltios. Y la tensión de seguridad, considerada para ambientes secos y húmedos, es 24. Los factores que inciden en un accidente de peligro eléctrico son tiempo de contacto, a mayor cantidad de tiempo más se verá afectado, intensidad de la corriente, a más cantidad de corriente más se verá afectado, recorrido por donde fluye la electricidad en el cuerpo, los más peligrosos son los que a su paso afectan el corazón y la intensidad de la corriente es la que mata. Hay dos tipos de accidente eléctrico, los directos y los indirectos. Los directos son los provocados por la circulación de la corriente a través del cuerpo y sus consecuencias inmediatas podrían ser fibrilación ventricular, paro cardíaco, asfixia, tetanización muscular y quemaduras. Los indirectos son los que no son provocados por la corriente, como golpes contra objetos, caídas, quemaduras. Para la prevención en la industria se podría colocar plataformas y taburetes aislantes, alfombrillas, guantes de caucho y gomas aislantes, calzado aislante, casco, pértigas de maniobra, antiparras de protección y herramientas con aislante. Los principales peligros de la electricidad es que no son perceptibles por los sentidos del humano, es decir, no tiene olor, no es detectado por la vista y no se detecta ni al gusto ni al oído. La prevención del riesgo eléctrico se conforma de las reglas de oro. Las reglas de oro, ¿cuáles son? Desconexión total, asegurarse contra una reconexión, comprobar la ausencia de tensión, puesta a tierra y cortocircuitado y cubrir las partes próximas. Por esta razón es que el accidente eléctrico es tan solo un 1%. Bueno, y para concluir, se tiene entendido que las medidas para el voltaje son los voltios, para la resistencia son los ohmios y para la corriente son los amperios. Y para concluir del todo se debe tener en cuenta que lo que mata a una persona no es la tensión, es la